Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Es el corazón de nuestra ciudad, el corazón de Bogotá, el barrio de la Candelaria. Un barrio que tiene siglos y que tiene infinidad de historias que han pasado a ser leyenda. Y una de esas historias hablan de sus fantasmas y sus espectros. Por ejemplo, la aparición del fantasma de la mula errada, que fue vista incluso por el mismísimo virrey Solís. Y no solo esto, sino otros casos de espectros o anécdotas que hacen que la Candelaria sea un barrio único. Por ejemplo, la calle del divorcio. ¿Queréis saber qué hay detrás de este nombre, por ejemplo? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Historias de la Candelaria. Entre 8 y 10 millones de personas que viven 2.600 metros más cerca del cielo. Muchos la llaman la nevera. Realmente es la nevera más húmeda que he conocido en mi vida y además en mi casa. Bogotá, la ciudad perfecta para que habite en ella el conde Drácula, porque hay semanas en las que no se ve el sol. Una ciudad muy particular de todos y de nadie, porque somos millones de personas las que hemos llegado acá para arrancar una nueva vida. Llegar aquí a Bogotá y emprender negocios, trabajos, infinidad de cosas, y todo esto hace que Bogotá sea una ciudad muy particular. Y si es particular en sí, mucho más curioso es su centro histórico, la Candelaria. Realmente mucho más diminuto de lo que en su momento fue, ya que se destruyó todo por un incendio hace ya casi un siglo. Sin embargo, sigue siendo un entramado de calles que están repletas de magia y misterio. Unas calles que resumen la época de la colonia hasta el nacimiento de la República y el caos de la Bogotá actual. Todo en unas pocas cuadras. Unas cuadras que están cargadas de historia y de historias. Las historias que las diferentes personas que habitaron allí durante siglos dejaron impregnadas en esas esquinas tan tremendamente peculiares. La Candelaria, me encanta caminar por esas calles, eso sí, de día. De noche no me atrevería mucho, ya que es un poco insegura, no nos engañemos. Sin embargo, la Candelaria tiene un toque bohemio que es capaz de cautivar a cualquier viajero. Un sitio que no deben perderse si un día vienen hasta aquí, hasta lo que es mi hogar, la ciudad y capital de Colombia, Bogotá. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio, en este caso especiales que estamos haciendo de Navidad de 1 hora de duración. Y aquí, como siempre, somos una gran familia, somos la familia del misterio, así que ya tienen un numeral en Twitter que es Candelaria Bogotá, Candelaria Caracol, ¿vale? Candelaria Caracol. Así que ahí pueden ponernos todas sus preguntas y comentarios. ¿Qué opinan los que viven aquí en Bogotá sobre esa zona bohemia y casco antiguo de la capital del país, la Candelaria? Un sitio cargado con 1000 rincones repletos de magia, de poesía y de misterio. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás?
Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para todos los oyentes de Noche de Misterio, las personas que nos sintonizan en este momento en directo y todos aquellos que nos escuchan a través del podcast que se está publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un tema muy especial para mí, porque como bien sabrás tú y algunos de los oyentes, soy bogotano, esta es mi ciudad, este es mi terruño, y la Candelaria yo creo que es muy especial para todas las personas que somos oriundos aquí de la capital de Colombia. Es un vergel de historia, de matices, de gran parte de lo que somos los bogotanos, Juanje, y con una historia que se remonta a 1538, la primera mitad del siglo XVI, aquí en Colombia, un lugar realmente lleno de magia, de historias y de misterio. Bueno, y hoy el programa va a ser bastante... Aquí la estrella hoy es Alejandro Bernal, que quede claro, que es el experto en la Candelaria. Hace un tiempo hacíamos paseos por la Candelaria, pero bueno, era Alejandro Bernal el que iba dando la charla. Yo contaba alguna anécdota que he tenido por allí, como por ejemplo más en el el Congreso de la República. De eso vamos a hacer un podcast entero, un programa de radio también para esta Navidad, pero el auténtico experto en la Candelaria es Alejandro Bernal, así que mi trabajo va a ser hoy muy sencillo, simplemente entrevistar a mi amigo y compañero Alejandro Bernal. Oye, ¿cómo te dio por lo de la Candelaria? Bueno, yo sé que fue un encargo, ¿no? Básicamente de, oye, vamos a ver si somos capaces cuando estábamos metidos en un proyecto que era un mundo de misterio y macho, la cantidad de historias que te salieron, ¿no? Sí, lo que pasa ahí, Juan, es que fue un ejercicio primero de redescubrir parte de mi ciudad. Bueno, todos los bogotanos en algún momento de nuestras vidas hemos estado relacionados con la Candelaria, ya sea por temas o de estudio o de trabajo. En mi caso fue por lo segundo. Pero cuando uno está en la dinámica del día a día, Juanje, quizás a uno se le pasan muchas cosas por alto. O sea, las personas que no conozcan Bogotá y quizás vayan a ver este sector, se los voy a describir rápidamente. Tiene un casco histórico de construcciones que datan de la época de la colonia, o sea, muy clásicas de hace siglos, pero también se entremezcla con los grandes edificios de poder no solamente de Bogotá, sino del país en general, el Capitolio de la Nación, el Congreso de la República, el Palacio de Liébano, es decir, la Alcaldía de Bogotá, la Casa de Nariño, la residencia del presidente, y todo eso mezclado como con un claro ambiente de bohemia, de historia. Entonces, pues yo hace mucho tiempo, Juan, que trabajé en esta zona y vuelvo y te digo, la cotidianidad te impide quizás impregnarte de todas esas historias. Me hicieron el encargo al cual tú mismo hacías referencia hace unos minutos y bueno, fue comenzar a datearme, a buscar bibliografía de autores que se habían sumergido en esas historias de antaño relacionadas con leyendas del centro de Bogotá, con historias que tenían que ver con fantasmas, con antiguos gobernantes muy importantes como lo fue el virrey Solís, y encontré pues un vergel de una cantidad de relatos, Juanje, realmente apasionantes. Yo recuerdo que cuando hacíamos esa actividad hacíamos 18 paradas aproximadamente, un poco más, un poco menos. En algún momento llegamos a llevar grupos realmente extensos de personas, sí. Pero siempre, y es algo que nunca voy a olvidar, Juanje, es esa cara de asombro y el que después de que yo les comentara una historia relacionada con un punto, o sea, con la gente viviendo el misterio de primera mano, se notaba en sus rostros y en sus miradas que les cambiaba la perspectiva del lugar en el cual estaban en ese momento acompañándonos en esos recorridos, y yo creo que eso es parte de la magia, no solamente de la Candelaria, sino de esas actividades que realizan muchas personas en esta zona de Bogotá. No, hombre, también es muy bonito poder verle la cara a tu público, ¿no? Tú y yo, que nuestra vida es aquí delante de un micrófono, pues de repente pues la gente nos acompañaba y creo que era muy bonito, ¿no? Yo contaba alguna anécdota, tú llevabas todo esto. Por cierto, yo para ver la cara a mi público hago viajes, ¿vale? Pero los hago a Egipto, los hago a Israel, ¿vale? Como por ejemplo es el próximo mes de marzo. Lo que queréis, información de mis viajes de autor es muy sencillo.
al comienzo de mi Instagram, de mi Facebook y de mi Twitter hay un post donde aparece un número de teléfono, escribís por WhatsApp y ahí os informan de mis viajes de autor, que estoy haciendo 3 al año. Por cierto, también los que os guste el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis podcasts y vídeos de noticias todas las semanas. Pero sigamos aquí con el tema de la Candelaria. Yo descubrí la Candelaria gracias a ti. O sea, pues porque al principio cuando empecé a vivir aquí en Bogotá, todo el mundo de ni vayas por la Candelaria, que es súper insegura, tú con esa pinta de extranjero que tienes, que se te ve a la legua. Y bueno, pues tampoco es tan insegura. O sea, vamos a ver, durante el día yo me he sentido bien allí, hay mucha vigilancia policial. Sí es cierto que de madrugada no caminaría por la Candelaria, ni se lo recomiendo absolutamente a nadie, pero bueno, cuando hacíamos aquellos paseos que eran nocturnos, eran tipo 7 de la tarde, tampoco sentimos nunca ninguna inseguridad. Las cosas como son, que el barrio tiene mala fama, pero bueno, tampoco es para tanto, o por lo menos yo no lo viví o no lo vi así, ¿vale? Esa es la realidad. Comentabas efectivamente que aquí se mezcla lo colonial, lo republicano, lo rolo, que es lo bogotano, es toda una mezcla completamente absurda para configurar un barrio que es único, ¿no? Y que es una referencia no solamente en Bogotá, sino fuera también de Bogotá. Nosotros empezábamos aquellos paseos y tú te ibas directo a la iglesia de San Francisco. ¿Qué es lo que pasó en la iglesia de San Francisco para que sea tan relevante dentro de la historia de Bogotá? Pues Juanje, para hablar de la iglesia de San Francisco tenemos que hablar precisamente de una de las construcciones eclesiásticas más importantes, no solamente de la historia de la capital, sino de Colombia en específico. Para ubicar en el espacio a las personas que son aquí de la ciudad y bueno, a quienes quieran venir a conocer esta iglesia tan bonita, tan imponente, queda ubicada en la Avenida Jiménez, número 710, y fue construida entre 1550 y 1567. 17 años demoró la construcción de esta iglesia tan particular y tan especial aquí en el centro de Bogotá. ¿Por qué es importante hacer referencia a esta edificación, Juanje? Porque aglutina dos historias bastante interesantes relacionadas con, desde luego, dos personajes muy emblemáticos del centro de Bogotá, de la Candelaria, como lo son el Virrey Solís y también el avistamiento de algo que se conoce como la mula errada. Pero entrando en materia, ¿qué tiene que ver esta iglesia de San Francisco con el Virrey Solís? Bueno, dicen los libros de historia que José Solís Folch de Cardona, así era el nombre de pila del Virrey Solís, fue gobernante del virreinato de la Nueva Granada en un periodo comprendido entre 1753 y 1761. Decían los cronistas de la época que era un excelente gobernante, un hombre que saneó las finanzas del otrora virreinato de Nueva Granada, un hombre que trajo mucha prosperidad y que era también muy popular, Juanje, principalmente dentro del público femenino, porque decían que era un hombre muy atractivo, muy apuesto de acuerdo a los cánones de la época. Resulta que a este personaje se le relacionó con una mujer que siempre tuvo una reputación bastante mala en la época, María Encarnación Lugarda de Ospina, que era más conocida como la Marichuela. De acuerdo, algunos historiadores al día de hoy, unos dicen que sí, otros no se ponen de acuerdo. Lo cierto es que siempre han relacionado la figura del Virrey Solís con esta mujer, la Marichuela. Se dice que tuvieron una relación clandestina porque pues esta mujer tenía una fama, le reitero, muy mala. Este hombre era el máximo gobernante del virreinato de la Nueva Granada. Lo cierto es que en algún momento de esta interacción que tenían ellos dos, el Virrey Solís decidió, bueno, pues por digamos la presión popular que había en aquel entonces, se desterró a la Marichuela y a su familia a lo que hoy en día se conoce como la localidad de Usme. En aquel entonces se le denominaba como las selvas de Usme, al sur, bastante sur de Bogotá. Y allí el Virrey Solís le construyó una finca a esta mujer, a una persona que amaba, y se comenta que en este lugar
siguieron sosteniendo esta relación clandestina que sostuvieron durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué tiene que ver la historia de San Francisco en específico, perdón, la iglesia de San Francisco con este hombre, ya que les di el contexto? Cuentan los relatos que en algún momento este señor Virrey Solís se encontraba dentro de esta iglesia, la iglesia de San Francisco, allá en la avenida Jiménez de Quesada número 710, salió en altas horas de la noche de este recinto religioso y se percató que había una procesión, Juanje, en donde llevaban un féretro. Al virrey se le hizo muy extraño que pues precisamente a estas horas llevaran un ataúd y que hubiese mucha gente, así que él, realmente curioso, se acercó a estas personas a preguntar de qué se trataba. Cuando él realizó esta acción, le preguntó a una de estas personas que encabezaba: ¿quién está en el ataúd? Y esta persona le contestó: aquí está el virrey. Lo que dicen los cronistas es que cuando el virrey Solís se asomó a ver el féretro, en efecto se vio a sí mismo dentro de este féretro, o alguien demasiado parecido a él, y esto le produjo tal shock emocional que al día siguiente decidió recluirse en esta iglesia de San Francisco, que en aquel entonces era un convento de monjes franciscanos. Fue un hombre que se convirtió a la fe, se dice que abandonó a la marichuela, porque bueno, fue un hombre que tomó los hábitos, ya no tenía espacio para las tentaciones de la carne, y a partir de ese momento el virrey Solís fue llamado Fray José de Jesús. Ahora, ¿qué historia de fantasmas está relacionada con este hombre y la marichuela? Se dice que la marichuela, realmente muy descorazonada, muy triste, muy decepcionada, porque su amante, el gran amor de su vida, había optado por dejarla, por tomar una vida de fe, una vida religiosa. Porque pues una cosa, o sea, el virrey Solís me imagino que estaría casado. O sea, tú lo que hacías era ponerle con perdón los cuernos a su mujer con la famosa marichuela, que me imagino que sería una mujer espectacular, y aunque por presión popular tuvo que mandarla a Usme, que en aquel tiempo sería pues me imagino que un bosque sí, tremendamente espectacular, pero claro, seguía yendo a verla. Me imagino que se agarraría el caballo alguna que otra mañana y diría: por la noche vuelvo. Y ya está. Entonces, bueno, pues es curioso que esta visión, y lo que sí parece que es un tema histórico comprobado, es que este tipo se acabó metiendo a fraile. Exactamente, Juan, que Fray José de Jesús se le conoció. Lo cierto es que tiempo después, cuando fallecieron tanto él como la que fuese su amante, la marichuela, algunos habitantes de esta zona de Bogotá comentan observar a extraños espectros con un aspecto muy similar al que en vida tuvo el virrey Solís y la marichuela. Es como si en el más allá las almas de estas personas que se amaron clandestinamente en Bogotá, en el mundo de los muertos, hubiesen podido hacer realidad ese amor que les fue prohibido en su vida. Qué bonito. O sea, de fantasmas se encontraron en el más allá, fueron adúlteros y luego su amor llegó más allá. Yo no sé por qué la historia de la colonia en todos lados, y ya hemos hecho también un tema en Cartagena de India, hay tantos cuernos. Eso es una cosa absurda. Yo creo que los españoles llegaban aquí en el siglo XVI y se enloquecían. O sea, es una cosa absurda. O sea, en España unos santos... viaje de tantos meses sin ver mujeres, sin interactuar, ya te lo imaginarás. Bueno, en los barcos sí que iba, sí que podían ir mujeres y tal, pero bueno, un día podíamos hacer un programa sobre eso, ¿no? Sobre la conquista y cómo fue eso. Dicen que en los barcos era súper incómodo porque, por ejemplo, tú hacías tus necesidades delante del resto de la tripulación, fueras hombre o mujer, ¿vale? O sea, te sacaban ahí una cuerdecita para irte a un lado del barco y hacer tu chichi, tu popó allí en un cubito y tirarlo. Entonces, claro, como que muy agradable no debería de ser. Aparte que en aquella época atravesar el Atlántico, pues podía llegar o no llegar. Yo creo que del nervio que les daba, venían aquí, se enloquecían y se echaban 3 amantes para quitarse el estrés. Era una cosa absurda. En fin, que me he ido por las ramas. ¿Qué historia de fantasmas es relacionada también con el
Virrey Solís y con la iglesia de San Francisco? Pues Juanje, una de las que mencioné previamente, y me atrevería a decir que es una de las leyendas más populares, no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades de Colombia y, ojo, también de Latinoamérica, el gran mito, la leyenda de la mula errada, un extraño ser fantasmagórico de aspecto animal que se aparece en diversas zonas de la Candelaria. Y la historia de la mula errada en Bogotá, les voy a relatar la versión que hay en esta ciudad, es la siguiente. Resulta que la mula errada pues era una mula, un animal que pertenecía a un hombre llamado Álvaro Sánchez, un hombre que era ludópata, es decir, que era adicto al juego. Y se decía que este hombre todas las noches se trasladaba desde el barrio Santa Bárbara hasta lo que hoy en día es la plazoleta de las Nieves, allá en la Candelaria, aquí en el centro de Bogotá. Y en este lugar quedaba una casa de juego a la cual este hombre asistía todas las noches, y bueno, aparte de saciar su vicio, su necesidad de jugar, pues era un hombre que terminaba hasta altas horas de la noche realmente alicorado, muy borracho. Y como ya tenía esta rutina diaria, básicamente lo que pasaba es que el hombre, a pesar de salir realmente embriagado, siempre se subía a su animalito, a su mula, y su mula lo llevaba desde la casa de juego y lo regresaba hasta su casa casi que de forma religiosa. Dicen las crónicas de la época de la colonia que un día este hombre pues decidió ir nuevamente a esta casa de juego y la mula amaneció enferma. No, pues realmente este hombre no la quiso forzar, no quiso que lo transportara, así que él decidió irse a pie hasta esta casa de juego. Nuevamente la rutina habitual, se puso a jugar, se emborrachó hasta la médula, se le olvidó su nombre, pero lo que comentan los cronistas de la Bogotá antigua es que sucedió algo realmente alucinante, Juanje, y es que en las horas de la madrugada se dice que esta mula llegó sola a esta casa de juego a esperar al señor Álvaro Sánchez y lo preguntó, habló. La mula, este animal, preguntó por su dueño a ver si se encontraba en este lugar. Los trabajadores de esa casa de juego quedaron realmente alucinados, sorprendidos al ver este animal a hablar. Es más, esto produjo tal impacto en la vida de Álvaro Sánchez que dicen que se le pasmó la borrachera cuando se percató que su mula había ido a preguntarlo. Salió sin decir una sola palabra de esta casa de juego, se montó en su mula y se regresó a su casa. Y se dice que a partir de ese momento ese hombre no volvió a pisar este lugar del shock tan enorme que le produjo pues presenciar, ver esto. Tiempo después falleció este personaje, el señor Álvaro Sánchez, pero decían que aún tras su deceso, esta mula, este mismo animal que siempre lo recogía, se dirigía a esa casa del juego a esperarlo todas las noches, albergando que el señor Álvaro Sánchez, ese dueño quien había protegido a esta mula durante muchos años, nuevamente se subiese a él y ella lo pudiera regresar a la casa. Ahora, ¿cuál es el gran misterio, el enigma detrás de esta mula errada? El animal desde luego falleció décadas después y se dice que el fantasma, el espectro de esta mula es avistado en varias zonas de la Candelaria, en lugares donde también ha sido visto el espectro del virrey José Solís Folch y la Marichuela. Algunos manifiestan haber observado la extraña silueta de esta mula, de este animal deambulando en horas de la madrugada en Bogotá. Algunos escuchan los cascos, el sonido que produce este animal. Otros incluso han afirmado que la han observado soltando fuego por su hocico, una imagen realmente dantesca, y relacionan a esta mula errada con los borrachos, con las personas que tienen una vida licenciosa y se quedan en horas de la madrugada en la Candelaria por ahí deambulando. Sí, eso es muy curioso porque además hay incluso una placa, una inscripción en la Candelaria, cerca donde está la Casa de Nariño, sí, donde se habla del fantasma de la mula errada. Y además en esa placa se menciona cómo el virrey Solís fue testigo
del fantasma de la mula errada. Lo que comentan que veía la gente era como el chisporroteo de los cascos, o sea, Sí. como unas chispas que se iban moviendo por la calle. Bueno, la aparición en el fondo de extrañas luces, ¿no? Luces populares, se podría también resumir esto. Y es curioso cómo la Candelaria tiene una inscripción sobre la aparición de un fantasma. Esto es algo, efectivamente, era algo tan común, digamos, en la vida de hace siglos en Bogotá, que ahí quedó pues esa inscripción que nos habla de esa aparición de un fantasma. Y creo que, no sé, creo que son historias que le dan un toque muy, muy romántico a la Candelaria, ¿no? O sea, donde se ve realmente la profundidad de su historia, ¿no? De un virrey que era adúltero, de borrachetes que perdían su vida por el juego, ¿no? Y leyendas que tienen un toque moralizante. Eso te iba a decir, en el fondo tienen la estructura de una fábula, Juan, que siempre una moraleja para dar una enseñanza moral, tienen estas historias detrás de sí. Sí, son una auténtica maravilla por eso, porque yo creo que son una construcción que se ha hecho entre lo que tuvo una parte de realidad y luego la parte moralizante de leyenda, que esa se la da el pueblo, bueno, pues para que no seas malo y no juegues demasiado ni bebas demasiado, porque un día vas incluso a escuchar cómo tu mula te habla y vas a enloquecer, ¿no? O sea, creo que siempre juegan con eso, ¿no? Y por eso son tan difíciles de investigar hasta dónde hubo realidad y hasta dónde hay ficción. Es muy complicado, muy, muy complicado. Continuamos con Colombia Mágica. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Candelaria Caracol. Y nos estábamos dando un paseo a lomos de una mula fantasma por la romántica Candelaria, un barrio en Bogotá, el casco antiguo de la ciudad, impregnado con 1001 historias y 1001 leyendas, desde el tiempo de la colonia, la República, hasta la actualidad. Y vamos a seguir dando un paseo a través de sus fantasmas, que yo creo que es lo que más atrae no solamente al público, sino a los habitantes de la Candelaria. Y una de las historias de fantasmas que es más curiosa o más insólita es la de el fantasma de José Raimundo Rusi. ¿Quién era este personaje, Alejandro Bernal? Juanje, nadie más y nadie menos que podríamos denominarlo que una versión de Robin Hood a lo bogotano en pleno siglo XIX. ¿Quién era José Raimundo Rusi y por qué su historia y sobre todo su fantasma ha pasado a la posteridad como una de las apariciones más emblemáticas de la Candelaria en Bogotá? Nos dicen los cronistas que José Raimundo Rusi fue un abogado que vivió durante la primera mitad del siglo XIX aquí en el centro de la ciudad. Y se comentaba que era un hombre muy preparado, un conocedor de las leyes, del derecho, con una conciencia social muy especial que lo hacía estar muy de parte de la gente más oprimida de la capital en aquel entonces. Se comentaba que José Raimundo Rusi, a pesar de esos conocimientos, de una formación intachable, de unos modales muy especiales, fue un hombre que siempre se le negó el poder trabajar, en ejercer la abogacía, sus conocimientos en derecho, y siempre tuvo como la puerta cerrada por parte de las élites, de los abogados más prestigiosos, de la gente que defendía a las clases más favorecidas, a las clases más ricas de la ciudad. Y José Raimundo Rusi, a pesar de ser un hombre muy inteligente y muy preparado, nunca pudo hacer parte de esos bufetes de abogados de la Bogotá de la primera mitad del siglo XIX. Pero como era un hombre tan inteligente, se dio cuenta que la única forma, el único espacio que él tenía en aquel entonces para poder ejercer su profesión era
defender a los parias de la ciudad. Así que José Raimundo Russi comenzó a defender a ladrones, a prostitutas, a las personas del más bajo calado social dentro de la ciudad para poder ejercer, demostrar que era un hombre que realmente conocía y sabía muy bien cómo utilizar su profesión. Fue de tal manera, Juanje, que mientras José Raimundo Russi comenzó a defender más a los parias, a la gente más oprimida, a los más pobres de la ciudad, que desde luego este sustrato de la población bogotana lo comenzó a amar, lo querían, lo veían como un personaje que siempre iba a estar de su lado, pero por otra parte, esas élites, esos abogados que hacían parte de estas clases privilegiadas le comenzaron a tener aún más animadversión. ¿Cómo era posible que una persona se pusiera al lado de los ladrones y las prostitutas de la época? Era algo inadmisible. Así que de esta forma, estos abogados de las élites se comentan que comenzaron a fraguar un complot para tratar de librarse de este hombre, de José Raimundo Russi. Así que cada vez que aparecía una víctima de un robo, de un atraco, alguien que perdiera la vida en el centro de Bogotá, siempre se le achacaba la culpa al doctor José Raimundo Russi, ya fuera porque uno de sus defendidos hubiese sido el culpable de estos homicidios. Lo cierto es que, Juanje, fue tal la presión que ejercieron estos abogados de las élites bogotanas de aquel entonces que terminaron acusando al abogado José Raimundo Russi de un asesinato y un robo que no cometió. Y este hombre, José Raimundo Russi, fue fusilado el 18 de julio de 1851. Y antes de haber sido ejecutado, y esto pasó a la posteridad, José Raimundo Russi escribió una carta, una declaración de intenciones, donde este hombre manifestaba ser inocente y sobre todo que los abogados y las personas que lo habían acusado injustamente lo sabían y que él iba a defender su inocencia esta vida o en la otra. Finalmente fusilan, ultiman a José Raimundo Russi y se comenta que tras su ejecución, hasta el día de hoy, el espectro de un hombre con un aspecto colonial muy similar a como era José Raimundo Russi en vida se puede observar en un lugar muy específico, Juanje, en la carrera segunda con calle 10ª, frente a lo que hoy en día es la Universidad de La Salle, y se observa a este espectro en altas horas de la madrugada gritando: soy inocente y ustedes lo saben, como si esa energía residual se hubiese quedado impregnada en este punto de la Candelaria aquí en Bogotá. Wow, vaya historia. Yo creo que, por desgracia, la desigualdad social marca tanto la vida de este país y marcó tanto la vida de este país desde que nació como república, que esas historias de injusticia, que es lo que le pasó al señor Russi, hacen que el recuerdo, creo yo, sea capaz incluso de crear fantasmas, ya que es terrible y es patético como siempre se habla de estas historias de injusticia social, y porque el podcast dura 1 hora. Si este programa durase más, contaríamos varias más que hay incrustadas ahí mismo ya en la Candelaria, ¿no? Es una desigualdad social que es una lacra para este país, que por desgracia continúa, y que historias tan magistrales como las que nos acaba de contar Alejandro Bernal ponen encima de la mesa básicamente esto, ¿no? Que este país siempre ha estado marcado por eso, por unas élites que lo gobiernan desde el minuto 1 que nace la República, y por otra gente que intenta, incluso a través de su talento, como era el caso de este señor, que era muy inteligente y talentoso, romper esos círculos sociales, y lo que hacen desde las élites es hacerle la zancadilla y quitárselo de en medio, ¿no?
para que estuviera subyugado en esta y en otra vida. Pero en la otra vida no estuvo subyugado, se apareció como fantasma para fastidiar a los mega ricos que vivían en aquella época en la Candelaria. No sé, me parece una historia preciosa, ¿vale? Una historia a tener muy en cuenta, y me encanta el fantasma de este señor, José Raimundo Rusi. Juanje, es tan así que las personas que al día de hoy habitan en la que fue la casa de José Raimundo Rusi manifiestan sentir la presencia del espectro de este hombre, pero lo toman de una forma muy natural. De hecho, escuchan un ruido en una de estas casas coloniales de aquí de la Candelaria, y cuando escuchan algo extraño o perciben una particular sombra en el interior de esta residencia, muchos de ellos dicen de forma bastante natural: uy, Rusi está por ahí saludando, o Rusi está echándole una vuelta a la casa. O sea, ya lo toman como algo muy natural, Juanje. Qué loco, o sea, la casa de este no fue de las que se destruyó cuando el incendio de la muerte de Gaitán. No, sobrevivió esa casa. Ah, qué curioso, qué curioso. Pues nada, habrá que darse un día por allí un paseo. Oye, vamos de fantasma en fantasma, y ahora vamos a por otro que creo que tiene que ver con la vida más trágica de Bogotá. Esa vida bizarra que es capaz de dejarnos historias que también llegan hasta el día de hoy. ¿Cuál es la historia, Alejandro Bernal, del duende Baltasar? Me atrevería a decir que es también uno de los espectros de las manifestaciones paranormales más particulares y emblemáticas del centro de la ciudad. Lo que nos dice el relato es lo siguiente: hace varios siglos, una monja, una mujer religiosa, por cuestiones de la vida y de las bajas pasiones, quedó embarazada. Sostenía una relación clandestina, nuevamente un punto en común con lo que fue la historia del virrey Solís que relaté en el anterior bloque. Lo cierto es que esta mujer quedó embarazada, y desde luego, por los cánones y los preceptos de la época, desde luego estaba muy mal visto que una mujer religiosa, una monja, una mujer que tenía que ser un ejemplo para la sociedad, estuviese embarazada. Así que esta mujer, sintiendo culpa de sus pecados, también por la presión de la sociedad bogotana de la época, decidió abortar a ese bebé de forma clandestina. Pero lo más terrible de esta historia, Juanje y oyentes, es que se comenta que ella, al feto que sacó de su cuerpo, y qué pena utilizar esta palabra tan específica, pero así fue, lo enterró en el patio de su casa. A propósito, una residencia que queda hoy en día en la calle 13 con carrera quinta, aquí en Bogotá. Pasó el tiempo, y esta mujer, quien había enterrado a el que iba a ser su hijo, pues resulta que tanto ella como las personas que cohabitaban en esta residencia comenzaron a escuchar unos extraños chillidos en horas de la noche, precisamente que surgían del patio en el cual ella había enterrado aquel feto. Era tan impresionante lo que esta mujer y los habitantes de esta casa percibían, que de acuerdo a ellos, estos sonidos parecían la mezcla entre los chillidos de un animal y de un extraño espectro que los comenzó a atormentar en horas de la madrugada. Pero esto no terminó ahí. Lo más impactante es que tiempo después, junto a estos chillidos, comenzaron a aparecer pequeñas huellas, como de las manos de un bebé, que aparecían marcadas tanto en el piso como en las paredes de esta residencia. Otro dato bastante interesante es que, de acuerdo a esta leyenda y a estos relatos de la época, algunas de estas huellas parecían manchadas con sangre, con la sangre de ese bebé que fue sacrificado por esta religiosa. Lo cierto es que hasta el día de hoy, precisamente en este punto, en una casa que queda en la calle 13 con carrera quinta, aquí en la Candelaria, en Bogotá, algunas personas manifiestan ver el espíritu de ese bebé que no pudo llegar a este mundo, encarnado dentro del cuerpo
de un duende. Y es ahí donde surge este relato del duende Baltasar, un ser realmente enigmático y con una historia bastante trágica detrás de sí. Otra vez nos encontramos con una leyenda que tiene también un toque moralizante. Y es que lo primero, la monja que había dedicado su vida a Dios y se había puesto los hábitos, pero que nos salió un poco díscola y se echó un amante. Y luego el crimen de asesinar y de acabar con la vida de tu propio hijo. Un hijo que se aparece como un espectro capaz de aterrorizar a toda la Candelaria y además con un aspecto grotesco. Porque claro, entre duende y como un feto infernal que aparece desde el más allá, o sea, lo más terrorífico del mundo, para que la gente se piense dos veces antes de cometer un crimen, como era en la época abortar, que además los abortos en aquella época no son como los de a día de hoy. Era una cosa mucho más sangrienta, entre comillas. El fantasma que más me agrada con diferencia sigue siendo el del señor Rusi, este tipo que era un Robin Hood de la Candelaria y obvio las élites del país en esta lucha social que en este país y en este continente parece eterna, hicieron que el pobre pues acabara ante un pelotón de fusilamiento. Pero bueno, muy, muy curioso también la historia del duende Baltasar. Oye, cuando dábamos aquellos paseos por la Candelaria, yo recuerdo, Alejandro, que una de las cosas que más les gustaba a la gente es cuando les hablaba ni más ni menos que de la profecía que dijo cuándo sería el fin de la ciudad de Bogotá. Y aquí tenemos a un clérigo, juraría que es el que está implicado en esta historia. Exactamente, Juanje, y qué mejor que escuchar para, hasta cierto punto, alimentar el morbo y la curiosidad de los espectadores y en este caso de las personas que nos están escuchando en este programa. Un relato que nos habla sobre el fin, la culminación de esta ciudad, de la capital de Colombia. Y esta historia se remonta a la primera mitad del siglo XIX. Y nos habla de un clérigo, un sacerdote franciscano, quien llegó a la ciudad, Francisco Margallo y Duquesne. Decían que pues era un hombre de una fe intachable, que básicamente lo que hacía era dar misa en una iglesia en el centro de Bogotá. Decían que era un hombre que realmente había tomado los votos por convicción, un hombre religioso, bastante generoso, un hombre que quería muchísimo a su comunidad, pero que tristemente con el paso de los años fue víctima de un robo en su capilla, que precisamente quedaba en esta zona de la Candelaria, en el centro de Bogotá. Y parece que este suceso, este impasse tan lamentable, este robo del cual fue víctima él y la capilla en la cual él daba misa, le produjo no solamente una crisis de fe, sino que también lo hizo comenzar a actuar de una manera errática. Y de acuerdo a los cronistas de la Bogotá de aquella época, Francisco Margallo y Duquesne, aquel clérigo idealista que había venido a dar lo mejor de sí en una capilla en el centro de Bogotá, totalmente decepcionado por ese robo del cual fue víctima, pronunció lo siguiente: el 31 de agosto de un año que no diré, sucesivos terremotos destruirán Santa Fe. Hay que tener en cuenta, para las personas que no son de Bogotá o extranjeros, a esta ciudad durante muchos años se le denominó Santa Fe de Bogotá. Por eso es que este señor Francisco Margallo y Duquesne hacía referencia de estos sucesivos terremotos que destruirían Santa Fe. Real o no, Juanje, lo cierto es que el último sismo de grandes proporciones que ha vivido la ciudad de Bogotá se produjo el 31 de agosto del año 1917, con de hecho varios reportajes que salieron en la prensa de la época. Se dice que el centro de Bogotá, en específico la Candelaria, quedó semidestruida por este movimiento telúrico de gran envergadura. Lo cierto es que
para todos los oyentes, si algún día llegan a estar un 31 de agosto en la ciudad de Bogotá y comienzan a percibir un movimiento telúrico, recuerden las palabras del sacerdote Francisco Margallo y Duquesne. Pues nada, chicos, yo a partir de ahora, todos los 31 de agosto, me voy a Napoima o por ahí, a una piscinita y a un sitio Juanque, así si de tenemos tierra programa ese caliente. día y comienza a temblar, ¿qué hacemos? No, más. Pues iba a decir una barbaridad, menos mal que me he cortado. O sea, pero vamos, salir corriendo mucho. Iba a decirlo a lo español, que es un poco más bruto. Así que... que le roben hace que sea capaz de maldecir a Bogotá en un acto de soberbia que yo creo que no tiene ni parangón. O sea, lo de este tipo me parece una cosa muy, muy absurda, ¿no? Pero bueno, en fin, cuidado con los 31 de agosto, señores, si ven que esto tiembla así un poquito. Oye, ya para terminar, que creo que quedan pocos minutos, juraría 5 minutos me está diciendo Alejandro. Bueno, entonces no quedan tampoco. Alejandro Bernal, hay una calle que se llama la calle del divorcio, que además está puesto así. Y cuando comentábamos esto en la charla, más de uno ya estaba haciendo las cuentas para llevar a su mujer allí a ver si se la quitaba de en medio. ¿Qué es esto de la calle del divorcio? Porque aquí en Bogotá uno puede casarse y uno puede divorciarse tranquilamente, simplemente con acudir a un sitio específico de este lugar, lo que va a hacer que vengan muchos más habitantes a la ciudad de Bogotá. Juanque, y estamos hablando de un relato que erige a Bogotá, la capital de Colombia, como la capital mundial del divorcio express. ¿Por qué? Porque en la calle del divorcio, así ustedes pueden ver una placa que está ubicada en la esquina de la carrera octava con calle 10ª, a un costado del Palacio del Líbano, donde está ubicado actualmente la Alcaldía de Bogotá, también a un costado del Congreso de la República. Y la historia sobre el por qué se le puso a esta calle la calle del divorcio es la siguiente. Se comenta que hace varios siglos se produjo una historia de lo que podríamos denominar como un Romeo y Julieta a la colombiana. En una provincia de este país, dos familias que eran rivales, que no se podían ver, que se detestaban, tenían a dos jóvenes que se habían enamorado, habían quedado totalmente prendados el uno del otro. Y desde luego estos chicos sabían que quedarse en esta zona, en este pueblo del cual pertenecían, pues realmente no les iba a permitir vivir el amor que ellos profesaban el uno por el otro. Así que decidieron escaparse en horas de la noche y venirse a vivir a la Candelaria, a ese punto en específico, la esquina de la carrera octava con calle 10ª, en la otrora Bogotá de hace varios siglos. Lo que nos dicen los cronistas es que a pesar de ese gran amor que se profesaban el uno por el otro cuando se conocieron en la provincia de la cual eran oriundos, la realidad que vivieron como pareja en este punto de Bogotá fue totalmente distinta. Se dice que fue un matrimonio, una relación que duró más de 50 años. Fue una relación en la que hubo realmente actos tanto de maltrato físico como psicológico por parte de el señor de la pareja hacia su esposa. No fue una relación muy feliz, pero a pesar de tener estos momentos tan difíciles de pareja, se mantuvieron juntos durante 5 décadas. La leyenda surge cuando estas personas fallecieron precisamente en este punto de Bogotá, en donde vivieron durante mucho tiempo. Y comentan los lugareños, Juanje y oyentes, que en horas de la madrugada los espectros de esta pareja que vivió gran parte de su vida en este punto de la Candelaria aparecen deambulando en esta zona de el centro de Bogotá. Pero lo más alucinante de esta historia es que se comenta que desde luego el avistamiento de estos espectros en este punto se hizo muy popular, comenzaron a llegar auténticas romerías a tratar de evidenciar, de ver estos espectros en horas de la madrugada, hasta que comenzó a gestarse una extraña costumbre, y es que comenzaron a llegar muchas personas a pedirle al alma de esta pareja que vivió una vida tan infeliz
que no les permitieran repetir su trágica historia. Así que se encomendaban a ellos y les solicitaban el terminar de la manera más pacífica y de la mejor forma posible una relación tormentosa que estaban atravesando. Pues Juanje, esta historia se hizo tan conocida que muchas personas comenzaron a llegar a encomendarse al alma de estas personas para solicitar el terminar una relación, el divorciarse. Y lo peor de todo es que fue efectivo, y desde hace varios siglos, Juanje, este punto de Bogotá se conoce como la calle del divorcio, porque puedes ir a esa esquina a encomendarte al alma de estas personas para no repetir su trágica historia y terminar una relación de la forma más sana posible. Ni siquiera Nueva York tiene eso. Efectivamente, y esto me encanta porque no es ninguna leyenda moralizante, esto es una leyenda práctica. A ver, no aguante usted 50 años si no soporta a su mujer, o si usted mujer no soporta a su marido. Mándelo al carajo, estamos en un país libre, y además, para que no sea una cosa tan trágica, se va a la calle del divorcio, ahí en la Candelaria, al lado del Congreso de la República, y listo. Pues me parece maravillosa esta historia, la super top. Bueno, señores, si ya no queda absolutamente nada de tiempo después de este paseo tan rocambolesco por la Candelaria, Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre, amigo. Juanje, feliz de haber podido realizar un recorrido a través de algunas de las historias más importantes y emblemáticas del centro de Bogotá. Como bogotano, creo que todos este tipo de leyendas hacen parte de nosotros, de los que somos bogotanos, y desde luego también gran parte de todos los colombianos. Somos la capital del país, la ciudad que le abre las puertas a todo el mundo. Bogotá es de todos. A Bogotá se le dice la nevera dentro del contexto colombiano, principalmente porque gran parte del año tenemos un clima frío y lluvioso, pero como algunos coterráneos, algunos bogotanos hemos establecido desde hace unos años, Bogotá es la nevera porque nos da de comer a todos. Así que maravilloso haber podido hacer ese recorderis a través de la Candelaria, el centro de Bogotá tan mítico, tan bohemio y tan lleno de historia. Los invito, si les gusta mi trabajo, a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, en esta plataforma. Les repito, Mandrágora Misterios en YouTube, y me pueden seguir en redes sociales, en TikTok, Instagram y Twitter en @alebernalpress con $S. Así que un saludo a todos, caminen por la Candelaria, vivan su romanticismo, su magia y su misterio, y déjense embriagar por el corazón de Bogotá. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.